¿Alguna vez te has sentido presionado a tener más de lo que realmente necesitas? ¿Alguna vez has mirado a tu alrededor y has sentido que la sociedad, de alguna manera, ha puesto un precio a tu dignidad, como si el valor de tu vida estuviera directamente ligado al saldo de tu cuenta bancaria, las posesiones que tienes o el nivel de vida que puedes mantener? Si alguna vez has pasado por tu mente este sentimiento, quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir ahora puede sorprenderte y tal vez liberarte. Lo cierto es que después de los 65 años muchas cosas cambian: el ritmo de vida, las prioridades, los deseos. Pero una cosa permanece firme: el deseo de vivir con dignidad, con paz en el corazón y con la sensación de que cada nuevo día todavía puede traer alegría. Sin embargo, al mismo tiempo, esta fase de la vida suele venir acompañada de desafíos financieros, y es común sentir el miedo de no poder mantener el estilo de vida que se tenía antes, o incluso de no tener lo suficiente para vivir bien. Aquí es donde surge la gran trampa: creer que vivir con poco significa vivir peor. Pero ¿qué pasa si es justo lo contrario? Imagina una casa pequeña pero acogedora, un desayuno sencillo, preparado con calma, un patio trasero con 2 sillas, a la sombra, donde poder escuchar a los pájaros y respirar profundamente. No hay lujo, no hay prisa, no hay exceso, pero hay algo raro: la tranquilidad. Esta escena, que parece sacada de una película, podría ser, y ha sido, la realidad de muchas personas que decidieron abrazar la vida con menos, pero con mucho más sentido. Este estilo de vida, que muchos llaman vida sencilla o minimalismo maduro, no se trata de renunciar a la comodidad. Se trata de descubrir lo que realmente importa. Vivir con un presupuesto después de los 65 años puede ser una elección consciente, un camino para redescubrir la libertad emocional, el tiempo libre y los pequeños placeres que antes pasaban desapercibidos. Y eso no significa vivir en escasez, significa vivir con presencia, con conciencia, con ligereza. Quizás te hayas preguntado: ¿cómo puedo vivir con menos y aún así mantener mi dignidad? O incluso, ¿es posible envejecer en paz incluso sin muchos recursos? Y la respuesta es sí. No solo es posible, sino que también puede ser transformador. Algunos dicen que al liberarte de la necesidad de tener más, finalmente, comienzas a ser más tranquilo, más ligero, más agradecido. En este video hablaremos de ello, sobre cómo vivir con poco no tiene por qué ser una carga, sino una puerta a una nueva forma de vivir, más auténtica, más conectada con quién eres y con lo que realmente necesitas. Hablemos de cómo encontrar un nuevo propósito después de los 65, cómo simplificar sin perder la alegría de vivir y cómo reconstruir tu concepto de bienestar basado en la realidad que tienes hoy y no en las expectativas de los demás. Porque vivir con dignidad y tranquilidad después de los 65 no es cuestión de números. Se trata de elecciones, y todo comienza cuando miras tu vida y te preguntas: ¿qué tiene realmente sentido para mí ahora mismo? Y es precisamente esta pregunta, y las respuestas que puede revelar, en la que profundizaremos a partir de ahora. Crecemos escuchando que la dignidad tiene un precio, que cuanto más posesiones tiene alguien, más respeto gana. Es como si hubiera una regla invisible que mide el valor de las personas por el tamaño de su casa, el coche que conducen o la cantidad de dinero que tienen en el banco. Y cuando llegamos a la madurez, esta idea parece ganar aún más fuerza. Después de todo, después de toda una vida de trabajo, sacrificios y responsabilidades, ¿no sería justo tener derecho a la comodidad? Pero aquí viene el gran error: creer que la comodidad es sinónimo de acumulación y que la dignidad está en las posesiones y no en el ser. Pero la vida real suele contar una historia diferente, y a menudo mucho más cierto. Quiero que os imaginéis a una mujer llamada Doña Elsa. Tiene 72 años y vive sola en una modesta casita en el campo. Los muebles son sencillos, los electrodomésticos son antiguos, y el armario tiene pocas piezas. Pero cuando entras en esa casa, lo primero que sientes es paz. Todo huele a cuidado. El suelo está siempre limpio. La estufa brilla y en el patio trasero hay hierbas que ella misma planta. El vecindario respeta a Doña Elsa, y siempre que alguien necesita un consejo o una palabra amiga, llaman a su puerta. No tiene mucho, pero lo que tiene es suficiente, y lo que transmite es grandeza. Ese es el tipo de dignidad que no se puede comprar. Eso viene de dentro.
que surge de la actitud con la que uno elige vivir. La dignidad no tiene nada que ver con la ostentación, tiene que ver con la autonomía, con la autoestima, con la paz interior. Y esto se consigue con pequeñas decisiones diarias. Cómo cuidar tu propia casa como puedas, cocinar lo que te hace bien, mantener vínculos con quienes te respetan e incluso aprender a decir no cuando algo te hiere o te devalúa. Es por esto que, muchas veces, una persona con pocos recursos económicos vive más feliz y respetada que alguien que vive rodeado de lujo, pero atrapado en la soledad y en el miedo constante de perder lo que tiene. Hay un poder inmenso en reconocer tu propio valor, independientemente de tu cuenta bancaria. Cuando una persona entiende que su dignidad no depende de la aprobación de los demás, comienza a vivir con más ligereza. Y es ahí donde surge la verdadera paz mental, la que no está en las apariencias, sino en el sentimiento interno de que estás donde debes estar, haciendo lo que tiene sentido para tu etapa de vida. Esto lo cambia todo, cambia la forma en que nos relacionamos con los demás, con el tiempo, con nuestra propia historia. Pero ¿por qué es tan difícil romper con esta mentalidad impuesta, que asocia el valor personal a lo que uno posee? Quizás porque durante mucho tiempo nos enseñaron a medir la felicidad por los aspectos detrás de escena de la vida de otras personas, a través de los escaparates, a través de las comparaciones. Y esto erosiona la autoestima, especialmente en la madurez, cuando el cuerpo cambia, las oportunidades disminuyen y la sensación de invisibilidad aumenta. Pero el secreto es girar esa llave, en entender que el valor de una persona está en su esencia, en las experiencias acumuladas, en la sabiduría silenciosa que ofrece el tiempo, y no en etiquetas de consumo ni en logros visibles. La tranquilidad que muchos buscan después de los 65 no vendrá de un nuevo sofá o un televisor más grande, sino de la libertad de elegir con quién quieres hablar, qué quieres comer, e incluso a qué hora te despiertas sin sentirte culpable. Esto es lujo, y es asequible, pero no todos lo ven, porque han sido condicionados a buscar la satisfacción afuera, no adentro. Hay una verdad oculta que pocos tienen el coraje de admitir. Vivir bien no requiere mucho, requiere claridad, y es esta claridad la que continuaremos explorando, paso a paso, en este viaje que, más que un nuevo estilo de vida, es un reencuentro con lo que realmente importa. ¿Qué es suficiente para ti? ¿Alguna vez te has hecho esta pregunta con calma mirando hacia tu interior sin prisas en responder? Porque lo cierto es que esta respuesta cambia, y cambia mucho, a medida que avanza la vida. Lo que una vez fue un sueño, un logro o incluso una obsesión, en otro momento se convierte en solo ruido. Y en la madurez, cuando el tiempo se hace más intenso y la prisa ya no tiene tanto sentido, esta redefinición de lo esencial empieza a ocurrir de forma casi silenciosa, pero de forma profundamente transformadora. Antes, suficiente podía significar tener una casa grande llena de muebles caros. Hoy en día, puede significar simplemente tener un rincón propio, donde todo tiene sentido, donde el olor del café de la mañana reconforta y el sonido de la lluvia en la ventana hace compañía. Antes se trataba de ascender en la carrera profesional, acumular títulos, mostrar resultados. Ahora se trata de poder caminar sin dolor, levantarse de la cama sintiéndose renovado y pasar una tarde entera sin ninguna presión. Esto es libertad, y la libertad, cuando llegas a ese punto en tu viaje, vale más que cualquier otro tipo de riqueza que te hayan prometido. Es como si de repente las prioridades se reordenaran. Esa ansiedad por tener más comienza a dar paso al deseo de sentir más. Siéntete más tranquilo, más significativo, más sincero. Y luego las pequeñas cosas adquieren un valor gigantesco. Un almuerzo sencillo, hecho con lo que tienes pero compartido con alguien a quien amas. Un atardecer visto desde el balcón, con el corazón en paz. Un abrazo que no necesita palabras. No tiene etiqueta ni precio y a menudo no requiere nada más que presencia. ¿Alguna vez has notado cómo el silencio también cambia con el tiempo? Antes estaba vacío, incómodo. Ahora se cura, porque el silencio de la madurez no es la ausencia de sonido, es la presencia de uno mismo. Es la pausa entre los recuerdos y los planes. Es el intervalo donde la mente descansa y el corazón se reorganiza. Es en este silencio que redescubrimos lo que realmente importa. Y también descubres que muchas de las cosas que pensábamos que eran esenciales en realidad solo ocupaban espacio.
La transformación llega cuando empezamos a ver la riqueza en los detalles. Una relectura de un libro, un pastel hecho con amor, una conversación larga y sin prisas con alguien que realmente te escucha. La riqueza está en la calidad del tiempo, no en la cantidad de cosas. El impacto que una mañana tranquila tiene en tu estado de ánimo, tu cuerpo y tu alma, en la ligereza de poder decir hoy no, sin culpa, y estar en paz con eso. Eso es poder. Y es un poder que nace cuando entiendes que suficiente no es lo que dicta el mundo, sino lo que nutre tu esencia. El gran secreto de esta nueva mentalidad es la autonomía para redefinir el propio estándar. Decir, esto me basta. Y esta frase no es sinónimo de rendirse. De lo contrario, es un signo de madurez. Es el grito silencioso de quienes ya han comprendido que no necesitan demostrar nada a nadie, que el telón de fondo de una vida en 1960 paz está hecho de decisiones firmes, sencillas, muchas veces invisibles a los ojos de los demás, pero profundamente sentidos por quienes los experimentan. Hay que tener coraje para dejar ir el exceso, salir de la carrera y caminar a tu propio ritmo. Dejar de lado las expectativas de los demás y abrazar tu verdad oculta. Pero cuando eso sucede, todo cambia. La relación con el tiempo, con el cuerpo, con los afectos. Incluso cambia la forma en que te miras en el espejo, porque ya no ves a una persona luchando por ser aceptada. Ves a alguien que finalmente te pertenece. Hay gente que cree que para vivir bien hay que ganar mucho, tener acceso a todo y comprar lo mejor de todo. Pero cualquiera que haya recorrido un largo camino lo sabe. El verdadero bienestar está en los detalles y, la mayoría de las veces, cuesta mucho menos de lo que imaginamos. Se trata más de mentalidad que de recursos. Se trata más de decisiones, conscientes que de grandes logros. Y cuando cae esa moneda, la vida cotidiana cambia de color. Cambiar tu rutina de a poco comienza con pequeñas prácticas que parecen demasiado simples para marcar una diferencia, pero que con el tiempo revelan un impacto profundo. Me gusta la planificación, no aquel que está lleno de hojas de cálculo complicadas o metas inalcanzables, pero lo básico, entender a dónde va tu dinero, qué es lo que realmente hay que gastar y qué solo sirve para llenar huecos que no siempre son materiales. Esta conciencia financiera es como encender la luz en una habitación que creías que ya conocías. De repente, todo se vuelve más claro, y lo que parecía esencial resulta ser completamente prescindible. La alimentación es otro punto que cambia. Mucha gente todavía cree que comer bien es caro, cuando en realidad lo que lastra es la falta de organización. Cuando tienes el hábito de cocinar con lo que tienes, aprovechando todo, reutilizando sobras, comprando a pequeños productores, sembrando hierbas aromáticas en casa, no solo ahorras dinero, sino que te reconectas con alimentos que cambian tu energía. Comer con presencia, con cariño, con respeto a la propia salud, eso no tiene precio. Y tu cuerpo te lo agradecerá con más energía, más ligereza y menos visitas al médico. Y aquí es donde entra en juego algo que mucha gente subestima: el poder de la red de apoyo. Tener alguien con quien contar, vecinos que intercambian recetas, cuidan tus plantas cuando viajas, comparten pan fresco por la mañana, amigos que escuchan sin juzgar, que vienen a tu casa con un café cuando se dan cuenta de que has tenido un día difícil, familiares que no exigen una presencia constante, pero están ahí cuando más los necesitas. Son estos vínculos los que sostienen la vida cuando se balancea. Y la más bella, esta red no se puede comprar, se construye con cariño, presencia y verdad. Cuando la vida es más sencilla, el ocio también cambia de forma. Él no desaparece, se reinventa. Un picnic en el patio trasero, una partida de cartas por la tarde, un paseo ligero al ponerse el sol. Lee un buen libro prestado, vuelve a ver una película que marcó tu infancia, enséñale una receta a alguien que amas. No se trata de dejar de vivir, se trata de vivir con intención, y date cuenta que la diversión que toca el alma no depende del lujo, sino de la entrega. Ser completo, incluso en las pequeñas cosas. Y luego, cuando todo esto empieza a formar parte de tu rutina, la sencillez deja de ser una imposición y se convierte en un estilo de vida. ¿Y qué libertad es esa? ¿Ves? Ser capaz de soltar lo que te pesa, lo que te aprieta, lo que solo ocupa espacio. Vive con menos, pero siente más. Ten tiempo para mirar el cielo, para escuchar a los que amas, para escucharte a ti mismo.
No es una utopía, es posible, y está más cerca de lo que parece. Esta transformación comienza con gestos pequeños pero consistentes, y a medida que practiques, notarás cómo cambia la forma en que sientes, cómo te relacionas, cómo ocupas tu lugar en el mundo. ¿Suena demasiado simple? Pero así es como empiezan los grandes cambios, de manera discreta, en silencio, pero con un impacto que resuena profundamente. Hay una parte de este viaje de la que casi nadie habla, pero que todos sentimos. Es esa opresión en el pecho cuando llega fin de mes y parece que no tienes suficiente dinero. Es el miedo silencioso a perderse algo, a depender de otros, a estar solo. Y por mucho que intentemos mantener un pensamiento positivo, hay días en que nuestra mente se siente pesada. Recuerdo cuando todo era más fácil, cuando las responsabilidades no pesaban tanto, cuando la casa tenía más voces, más movimiento. Ahora, a veces el silencio grita, y esa sensación de escasez, ya sea de dinero, de compañía o de propósito, es aterradora. Parece que todo podría derrumbarse en cualquier momento. Pero mira, no estás solo en esto. Ni siquiera es debilidad sentir miedo. Eso es humano. Todos en algún momento de nuestra vida nos preguntamos si seremos capaces de afrontar esta situación, si vas a envejecer con dignidad, si vas a tener a alguien con quien hablar, alguien con quien compartir un café, alguien con quien reírte, de cosas que solo tienen sentido para nosotros. Ese miedo a volverse invisible, a no ser recordado, a no ser más útil, existe, pero no tiene por qué ser el final de la historia. Cuando empezamos a reconstruir nuestra vida desde la simplicidad, no es solo la casa la que se organiza, no es solo nuestra billetera la que respira, el alma también encuentra un lugar donde descansar, porque vivir con poco cuando es con dignidad, no es vivir menos, es vivir mejor. Se trata de darnos cuenta de que muchas cosas que pensábamos que eran esenciales en realidad solo ocupaban espacio, y que lo esencial, lo que realmente sostiene la vida, es casi siempre invisible: la paz mental, la presencia de quienes importan, el respeto por uno mismo, la libertad de elegir tus pasos sin depender de la aprobación de nadie. Para afrontar el miedo a la escasez hay que empezar por afrontar la verdad oculta que hay detrás, que a menudo lo que duele no es la falta en sí, sino el sentimiento de sentirse excluido, de ya no ser parte de algo, de no tener dónde correr. Pero esta mentalidad puede redefinirse, y cuando entendemos que hay vida más allá de la carrera por el más, todo cambia. El impacto de este cambio es silencioso, pero profundo. Empezamos a valorar los encuentros sencillos, las largas conversaciones, los pequeños gestos. La red de apoyo, que a veces parece distante, comienza a formarse cuando nos permitimos ser verdaderamente vistos, cuando hacemos espacio para los demás, y también nos ofrecemos nosotros mismos. Y ahí es donde la soledad pierde su fuerza. No necesitas vivir rodeado de gente para sentirte amado, y no necesitas tenerlo todo para sentirte seguro. A veces, la seguridad proviene de una única decisión: confiar en tu propio camino, construir, aunque sea lentamente, un camino que tenga sentido para ti, donde lo que importa no es impresionar, sino pertenecer, donde el valor no está en lo que tienes, sino en lo que eres. Y cuando esta verdad empieza a arraigarse, el miedo a la escasez no desaparece por completo, pero tampoco deja de dominar, porque en su lugar comienza a surgir una suave certeza, que es posible vivir bien, con poco, con verdad, con paz. Doña Lourdes se despierta todos los días a las 5:30 de la mañana, no porque tenga compromisos urgentes o agendas apretadas, sino porque ha aprendido a valorar el silencio del amanecer. A sus 72 años, vive sola en una casita sencilla en el interior de Minas Gerais, rodeada de rosales que ella misma plantó. Su pensión es modesta, la estufa es de leña, y casi todo lo que come proviene del pequeño huerto del patio trasero: lechuga, col, perejil y algunas gallinas vagando por ahí. No hay lujo, pero tiene lo que muchas personas con cuentas bancarias abultadas todavía buscan: tranquilidad mental. Vive con tan poco, pero su mirada lleva una alegría silenciosa, de esas que no gritan, sino que envuelven. Por la tarde, se sienta en la silla de paja y hace crochet mientras escucha música antigua. A veces viene algún vecino a tomar un café. Otras veces, escribe cartas. Sí, cartas. A una nieta que vive lejos. Dice que escribir en papel
Es como hablar con el tiempo y que da sentido a los días. Cuando le preguntan si no echa de menos más cosas, más comodidad, responde con una sonrisa: lo que echamos de menos es un alma en paz, hija mía. Aprendemos a vivir sin lo demás. Esta frase, dicha entre copa y copa, contiene más sabiduría que muchos libros. El señor Alcides, de 69 años, vive en las afueras de una gran ciudad. Viudo desde hacía más de una década, aprendió a reorganizar su vida después de la pérdida. No tenía elección. Aprendió a cocinar, limpiar la casa y cuidar su salud, no por obligación sino por amor a la vida. Él siempre dice que el duelo nos enseña que seguimos diferentes, pero seguimos. Como el dinero escaseaba, cada decisión la convertía en una oportunidad para reconstruir. Eliminó los excesos, redujo sus facturas y comenzó a caminar más. Vemos más vida cuando caminamos despacio, repite a menudo mientras mira las calles llenas de historias que solo él conoce. Todos los sábados, Alcides va a una plaza cercana a su casa, toma un taburete de madera y comienza a reparar paraguas, gratis. Lo que comenzó como un pasatiempo se convirtió en un punto de encuentro. Los niños se sientan a escuchar historias antiguas. La gente mayor va allí solo para charlar. Se convirtió en una referencia, no por estatus, sino por presencia. Y ese es un tipo de riqueza que nadie nos puede quitar. Dice que no tiene mucho pero tiene tiempo. Y el tiempo con propósito se convierte en oro en las manos adecuadas. Historias como las de Lourdes y Alcides muestran lo que a menudo olvidamos. Vivir con poco no significa vivir sin sentido. A menudo significa tomar decisiones más alineadas con lo que realmente importa. Es una transformación de adentro hacia afuera, un cambio de mentalidad que rescata lo esencial. Son personas que entienden que la plenitud no viene de afuera, sino que surge de pequeñas decisiones cotidianas. Detrás de escena de la rutina, hay revelaciones que nadie enseña, solo se experimentan. Elegir vivir con menos no es conformarse con poco. En realidad, se trata de liberarse del peso de vivir, intentando lograr algo que quizá nunca llegue, y que, a menudo, ni siquiera haría una gran diferencia. Hay un tipo de dignidad que no depende de un saldo bancario, de un coche nuevo en el garaje o de ropa cara en el armario. Es la dignidad de quien despierta y sabe que está viviendo de un modo coherente con lo que siente, con lo que cree, con lo que realmente importa. Y esa es una elección que nadie puede hacer por ti. Hemos sido condicionados durante años a asociar el éxito con la acumulación, como si cuanto más tienes, más feliz eres. Pero la verdad oculta, la que casi nadie cuenta, es que muchos de los que han llegado a ese lugar alto están exhaustos, vacíos, asfixiados por una rutina que les exige demasiado y les da muy poco. Mientras tanto, las personas que viven con lo necesario, pero con presencia, agradecimiento y cariño, experimentan una forma de riqueza que no aparece en los estados de cuenta ni se mide por el estatus. Por supuesto, no estamos romantizando las dificultades. Vivir con poco no debería ser una imposición, pero cuando se convierte en una elección consciente, basada en la claridad y la sabiduría, el impacto en la calidad de vida es profundo. La mente se ralentiza, el corazón se calma, los bonos ganan espacio. La sencillez comienza a mostrar su fuerza, no como ausencia sino como plenitud, porque lo que queda cuando quitamos lo que sobra es lo que realmente llena. Después de los 65, cada decisión tiene un peso diferente. Hemos vivido lo suficiente para saber qué funciona y qué se desgasta. Has visto promesas vacías, has caído en algunas trampas, pero también has aprendido a escuchar más tu propia intuición. Ahí es donde reside el poder de quienes llegan a esta etapa de la vida con la voluntad de empezar de nuevo con facilidad. No se trata de renunciar a los sueños, se trata de elegir sueños que sean más posibles, más verdaderos. Se trata de salir del modo automático y empezar a vivir con intención. Y cuando empezamos a mirar nuestra propia realidad con otros ojos, todo cambia. Lo que parecía poco se vuelve suficiente. Lo que parecía soledad se convierte en libertad. Lo que parecía el final se convierte en un nuevo comienzo. El secreto está en este punto de inflexión, dejar de compararte y empezar a vivir en tu tiempo, a tu ritmo, a tu manera. El viaje se hace más fácil cuando dejamos de luchar contra lo que no podemos controlar y empezamos a cuidar lo que realmente importa, el presente, las conexiones reales, la salud, la paz interior. En el fondo,
Lo que más duele no es tener poco, sino sentir que vales menos por ello. Y eso es una mentira que se repite una y otra vez hasta que se convierte en una creencia. Pero la verdad, la que realmente importa, es que la dignidad no se mide en números, sino en decisiones. Elegir vivir conscientemente es una de las decisiones más valientes que cualquiera puede tomar. No importa cuánto tengas, importa cuánto decidas vivir honestamente contigo mismo. Si esta conversación tuvo sentido para ti, si en algún momento algo se calmó dentro de ti, o si se despertó una nueva forma de mirar tu propia historia, entonces este canal es el lugar para ti. Aquí hablamos de la vida real, con verdad, con respeto y con el corazón abierto. Regístrate para continuar este viaje con nosotros. Hay mucho más por venir, siempre cuidando de traerte lo que realmente importa. Y si llegaste hasta aquí, quiero saber, escribe en los comentarios. Este mensaje era para mí, porque si realmente lo fue, ese intercambio valió la pena. Y deja tu me gusta también. No es solo por el video, es por esta conexión que hemos construido juntos hasta ahora y que puede continuar. Aquí hay un video que complementa este tema de manera especial. Haz clic y continúa conmigo allí. La conversación acaba de comenzar.